Bueno, vamos a continuar nuestras clases, por favor. Bien. Respecto de las formas extraordinarias de terminar un proceso, hemos logrado observar sobre el tema de la conciliación, sobre el tema de la transacción. Hemos hablado también respecto del retiro de la demanda, del desistimiento, del allanamiento, y para el allanamiento pues concluiremos diciendo que luego de los casos de ineficacia que trata la norma del artículo 242 del COGEB, es importante también determinar que tiene algún parecido con el desistimiento, porque el allanamiento, cuando se trata del tema de instituciones del Estado, también es un requisito importante contar obviamente con la venia o la autorización expresa del señor Procurador General del Estado, ¿no? Y obviamente el hecho de que haya un allanamiento en su calidad de demandado el Estado, y no hay el informe o la autorización del señor procurador, este allanamiento no surte ningún efecto legal, no tiene ningún valor. Y finalmente, en el mismo tema del allanamiento, es importante establecer que el allanamiento merece que el juzgador lo apruebe, y evidentemente se puede o se debe aprobar en sentencia, ¿no? Así que por eso es muy importante saber que cuando hay un allanamiento, el juzgador ya no tiene que investigar absolutamente nada, sino que solo y únicamente tiene que observar las reglas de la eficacia del allanamiento que están en el 242 y directamente pues aceptarlo mediante sentencia o dictar sentencia aceptando lo que dice la demanda, tomando mucho cuidado con el hecho de que hay casos que no cabe aprobarlo el allanamiento, sea por el tema de que quien quiere allanarse es una persona incapaz y el incapaz no puede, sea este absoluto o relativo, no puede allanarse a una demanda, ¿sí? Asimismo, cuando el hecho no es susceptible de disposición de las partes, que es un tema que hablamos también en la clase anterior, ¿sí? Entonces, eh, lo que no puede admitirse mediante una declaración de parte, y obviamente cuando la sentencia que se ha dictado o admitido no pueda o no puedan probarse por medio de la declaración de parte que hemos dicho, y obviamente cuando la sentencia va a producir efecto de cosa juzgada. Con respecto a terceros, ahí obviamente tampoco cabe el allanamiento. Entonces, es importante determinar que el tema del allanamiento, yo no puedo pretender dictar una sentencia que va a afectar a otras personas y el demandado viene y se allana cuando la sentencia no va a ir en contra de él, sino va a ir en contra de otras personas, porque hay procesos obviamente que no necesariamente pueden recaer en contra de quien es directamente el demandado, sino en contra de terceros. Y cuando se dé ese caso, pero por supuesto que el allanamiento no es permitido. Bien, para finalizar este capítulo de las formas extraordinarias de conclusión de un proceso, tenemos una gran institución que se llama el abandono. Cuando hemos hablado de la conciliación, hemos hablado de la transacción, del retiro de la demanda, hemos hablado nosotros del desistimiento, del allanamiento, son instituciones que per se tienen un contenido, yo diría, bastante liviano, bastante entendible para saber cuándo procede o no procede estas
formas extraordinarias de terminar un proceso. Pero cuando llegamos al abandono, el tema del abandono es una institución bastante grande, procesalmente hablando. De tal manera que yo quiero rogarles que tengan mucha atención porque el tema del abandono es una institución, yo diría, hasta media compleja, dependiendo en qué momento y dónde y en qué proceso se aplica, ¿no es cierto? Entonces, hablar del abandono tiene unas aristas que a veces resulta dificultoso comprenderlo, pero vamos a procurar hacerlo lo más sencillo posible. A partir de la norma del artículo 245 del COGEP, usted va a encontrar la institución del abandono. Y obviamente nosotros ya sabemos de que abandonar no es lo mismo que desistir, ¿no es cierto? Es la primera aclaración que debemos hacer. Porque aprendimos nosotros en el tema del desistimiento que desistir tiene otra connotación importante, ¿no? En cualquier estado del proceso antes de sentencia de primera instancia, obviamente la parte actora puede desistir, pero este es un acto expreso, ¿sí? Es un acto en donde la parte, es más, esto es propio de la parte actora, pero es expreso. Entonces, desistir obviamente es dejar de continuar, dejar de perseguirlo al proceso, pero de forma expresa. En tanto que el abandono tiene otra connotación muy distinta. El abandono es renunciarlo a impulsarlo al proceso, pero esta no de manera expresa, sino obviamente dejar pasar el tiempo sin impulsar el proceso. Es olvidarse que debe impulsar el proceso. Usted sabe muy bien, porque eso ya lo aprendimos con ustedes cuando hablábamos de los principios rectores del proceso. Yo me acuerdo claramente que con ustedes pues habíamos hablado respecto del principio dispositivo. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado respecto del principio dispositivo? Y habíamos determinado de que obviamente a partir de la norma del artículo 3 del COGEP hemos hablado de que, y el artículo 5, hemos hablado del principio dispositivo que significa impulsar el proceso, ¿no es cierto? Entonces, todas las personas que presentan una demanda, un acto de proposición, es para impulsarlo. Procesalmente este es un carro que se empuja permanentemente hasta terminar o hasta concluir el proceso. A eso lo llamamos nosotros el impulso procesal o la aplicación del principio dispositivo. ¿Qué significa esto? Obviamente ya en la práctica, si plantea una demanda, yo tengo que pedirle que califique. Y si no me califica, rápido impulso y presento un escrito. Oiga, señorita jueza, la ley dice que se califique en 5 días y ya va pasando como 30. Por favor, califique. Eso se llama empujarle a ese carro procesalmente, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Cuando una persona, en este caso, ¿sí?, cuando se ha establecido el abandono del proceso, es importante establecer que el abandono por un determinado tiempo, como dice el artículo 245, por un tiempo, un plazo de 6 meses, ahí nosotros encontramos algunas cosas importantes. Primero, el abandono del proceso se puede dar en primera instancia, se puede dar en segunda instancia si hay una apelación, se puede dar en casación cuando se casa una sentencia de segunda instancia. Entonces, en cualquiera de estas instancias que establece la ley, puede operar el abandono del proceso. Tan solo lo único que hay que verificar
es que quien debe impulsar el proceso no lo ha impulsado, lo ha dejado botado ahí. Y desde ese momento que lo ha abandonado al proceso, si han transcurrido 6 meses, plazo, obviamente contados desde el siguiente día en que se dictó una providencia o se hizo una diligencia, etcétera. Pero desde el siguiente día que conste en el proceso este acto, se cuenta este plazo de los 6 meses. Si vemos que ha transcurrido los 6 meses en ese sentido, estamos frente a un caso en donde el juzgador puede declarar el abandono del proceso. Y a través del abandono significa que es una forma extraordinaria de terminar o de concluir un proceso. Porque cuando declara el abandono, el juez dispone el archivo del proceso y se acabó. Hasta ahí llegó el proceso, ¿no? Obviamente, en relación a cómo inició el Código Orgánico General de Procesos, la institución del abandono tenía algunas otras regulaciones. Ustedes pueden ver el cambio de letra que tiene el artículo 245 y obviamente esto significa que fue sujeto de la ley reformatoria. Por eso está así. Y claro, al abandono se lo fue cambiando en varias circunstancias. ¿Por qué razón? Porque el abandono inicialmente regulado en el COGEP era bastante drástico, ¿sí? Era bastante, yo diría, falta de control, porque declaraban el abandono, pues ya no había nada que hacer. Imagínense, si era un proceso ordinario, declaraban el abandono en el ordinario, ya no tenía otro proceso para reclamar y se acababa. Ya no podían demandar y perdí el derecho. Entonces, hasta cierto punto, el derecho desaparecía con el abandono. Era como que representaba un efecto de cosa juzgada, es decir, ya se acabó, ya no hay nada que reclamar. Por esa razón es que con la ley reformatoria se hizo algunas readecuaciones al abandono. Y obviamente entre ellas está establecer obviamente de que desde cuándo se debe contar el abandono. Y obviamente en un proceso usted sabe que se pueden dictar providencias y se dicta desde el siguiente día de la fecha de la providencia, o si se hizo una diligencia desde el siguiente día de la diligencia. Entonces, ahí nosotros podemos contar. Y yo estamos hablando de plazo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los términos y decíamos en estas materias no penales, no constitucionales, no electorales, era importante considerar que los tiempos que se regulan en el COGEP son términos, con las excepciones que la ley determina. Entonces, casi todo se regula en términos. Pero mire, tenemos el primer ejemplo en el abandono de que se regulan con plazos. Es decir, corren los 60 días, ¿no? Para contar el tema de los 6 meses, perdón, es un plazo, no es un término, ¿no? Y ahí nosotros decimos, para el abandono corren todos los días. Entonces, ahí ya cambia con la figura que aprendimos de los términos. Entonces, cuando alguien le pregunta en dónde hay un ejemplo en donde en el COGEP se regulan con plazos y no con términos, usted rápido se acuerda, en el abandono. Cuando transcurren los 6 meses, ese es plazo, no es término. Entonces, esa es una forma de visualizar esta excepción que tiene el COGEP respecto de los términos que inicialmente habíamos aprendido y que obviamente ahora nos vemos abocados a establecer que el tiempo que corre para declarar el abandono
con respecto a los 6 meses es plazo, no es término. Así regula el 245 del COGER. ¿Sí? Bien, sin embargo, hay una fórmula que nos da el inciso segundo del 245, porque resultaba que, le voy a poner un ejemplo, resultaba que usted ya veía que se acercaba el abandono y presentaba un escrito. O a lo mejor usted se dio cuenta que ya le pasó los 6 meses, perdón. Y usted dice, me ha pasado los 6 meses, pero verifica que el juzgador no le ha declarado el abandono todavía. A lo mejor el juzgador tampoco se da cuenta de ese proceso. Lo primero que usted hace es, me pasaron los 6 meses rápido, me presento un escrito y le digo, por decirles, el momento procesal de esta causa es que yo tenía que haber pedido la audiencia, yo inmediatamente presento un escrito y pido audiencia. No importa que haya pasado los 6 meses, el juzgador cuando ve que usted ya ingresó un escrito, ya no puede declararle el abandono. Ya tiene que atenderle al escrito. Entonces, miren los jueces aquí, por ejemplo, cómo tienen una limitación de control procesal, porque el juzgador, cuando ve que ha pasado los 6 meses para declarar el abandono de la causa, ¿sí? Porque ya ha transcurrido el plazo que la ley señala, él no puede declarar cuando encuentra pendiente el despacho de escritos por parte del juzgador. Entonces, si yo veo que tengo un peligro de que se me declare el abandono, yo rápido le presento escritos, sin ningún problema. Porque de acuerdo con esta norma, esta es una forma de interferir para que no me declaren el abandono. Entonces, en el inciso primero del 245 existe la regla taxativa, cómo se declara el abandono, los plazos del abandono, en qué instancias del abandono, pero el inciso segundo nos da una especie de solución. Entonces, no se olvide que usted como abogado, cuando ven que está en peligro de que le declaren el abandono, todavía no lo han declarado, rápido presente escritos. ¿Por qué? Porque el juez, cuando vea que quiere declarar el abandono porque le transcurrió el tiempo, pero hay escritos que todavía están de despachar, ya no puede declarar el abandono, ¿sí? Entonces, por favor, en el tema del abandono tengan en cuenta un poco esta receta que nos da el 245. Bien. Doctor, tal vez podría realizar una pregunta. Perdón que le interrumpa. Claro, solo álceme la mano y listo. Sí, le estaba alzando, doctor, antes de que pase de tema. Quería preguntarle si esto del abandono se podía solicitar al juez a petición de parte, digamos, por la contraparte. Claro que sí, absolutamente. Y también como una excepción de validez procesal, doctor. ¿Perdón? También se podría alegar como una excepción en cuanto a la validez procesal, digamos, en un juicio ordinario. No, porque ahí hay un tema importante. El momento en que usted alega un asunto de validez procesal, la validez procesal tiene que ver a otros aspectos importantes. No se olviden que la validez procesal se refiere al haber incurrido a omisiones de solemnidades sustanciales que están en el 107 o que hubieron vicios en el procedimiento. Si transcurrió los 6 meses y usted está en una audiencia, usted lo único que tiene que hacer es solo pedir. Señor juez, usted no se dio cuenta a lo mejor, pero transcurrieron 6 meses y yo que vea, no hay ningún escrito pendiente de la otra parte, haga el favor, declare el abandono del proceso. Y el juez tiene que declarar. Entonces el abandono se declara o de oficio o a petición de parte, sin ningún problema. Pero nada tiene que ver con respecto a validez procesal, salvo que el juzgador
haya declarado el abandono del proceso, no obstante encontrarse escritos pendientes. Entonces ahí sí podría alegar el juzgador, porque además puede pedir inclusive una apelación de ese abandono e inclusive pues o inclusive podría alegar al juez de que no cabe, puede pedir dentro de los términos o la nulidad del abandono o puede pedir la revocatoria del abandono, en tanto en cuanto él se percate de que sí presentó escritos y el juzgador ya no podía hacerlo eso. Gracias, Bien, doctor. algo más. En el artículo 246 nos enseña el cómputo que se realiza para el abandono. Es decir, a través de esta norma, nosotros aprendemos a hacer las cuentas. ¿Por qué? Porque en el 245 nos dice que el abandono se realiza cuando ha transcurrido un plazo de 6 meses. Cuando hablamos del 246, hablamos obviamente el término para el abandono, cómo se cuenta, ¿no? Y en la parte inicial ya lo habíamos dicho que el término para el plazo, el tema para el abandono, se cuenta desde el día siguiente de la última notificación, de la última providencia dictada, o si es el caso, desde el siguiente día de la última actuación procesal. Entonces, si tengo yo una providencia que ya empieza a correr los 6 meses, tengo que contar desde el siguiente día de la providencia. Si tengo un acto procesal, ¿sí? También debo contar desde el siguiente día de esa actuación procesal. Eso nos está diciendo para contar. Ahora, aquí hay un tema muy importante, ¿no? En la normativa del artículo 245 nos refiere de que este tiempo está considerado como plazo, que es lo que inicialmente les había indicado. Pero cuando llegamos al 246, para el cómputo nos está hablando de término. Entonces, hay un tema muy contradictorio al respecto, porque la normativa tenía que haber seguido la secuencia del 246 para contar los tiempos, tiene que ser también plazos, ¿no? Entonces, yo debo contar desde el siguiente día de la última notificación, pero como plazo. Y obviamente la norma nos dice como término. Aquí nosotros tenemos un poco la guerra de que unos jueces aplican el 245 como plazo y otros jueces aplican la norma del 246 como término, ¿no? Entonces tenemos nosotros aquí sí hay una evidente norma contradictoria. Nosotros nos quedamos pensando, o es plazo o es término, ¿cierto? Entonces, aquí hay un tema que les voy a invitarles a ustedes para hacer un trabajito muy importante. Les voy a pedir que se trasladen al tema del famoso Código Civil y obviamente en ese puedan verificar que tienen la posibilidad de observar cómo se cuentan los tiempos de acuerdo con esta normativa que nos señala el artículo 33 del Código Civil. Entonces, les ruego verificar, a ver qué nos dice el tema del Código Civil. Estoy abriendo para darles una lectura directa. Bueno, entonces, mientras se abre eso, vamos a
a continuar con el tema. Entonces, no se olviden en el cómputo, en el 246 con el 245, tenemos normativas contradictorias, pero el 245 final nos va a aclarar de manera exacta cuando usted dice, este plazo se contará conforme el 33 del Código Civil. Y ya lo vamos un poco a señalar, ¿no? Bien. En el artículo 247 tenemos la improcedencia del abandono y es exclusivamente con el mismo sentido que habíamos hablado del allanamiento, del desistimiento, nada más que ahí hemos hablado de la ineficacia. Aquí estamos hablando de la improcedencia del abandono. Es decir, que no cabe declarar un abandono en los siguientes casos. En el primero, obviamente en las causas que estén involucrados derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los incapaces, de los adultos mayores y de personas con discapacidad. Aquí es importante aterrizar en una explicación, ¿no? Que los vamos a señalar. Mire, yo diría, muy, muy importante observar esto porque a la postre, en el artículo 247 que habla de la improcedencia del abandono, como causa es que cuando se trate de niñas, niños o adolescentes, no procede el abandono. ¿Por qué razón? El legislador considera que no procede el abandono porque los derechos de ellos mayormente están encargados. Por ejemplo, ¿quién sigue un juicio de alimentos? La mamá. Entonces, la mamá, o sea, los derechos de un menor no pueden estar sacrificados por el descuido de quienes los representan. Esto es la mamá, el papá, porque puede ser que la mamá haya ido a presentar la demanda, se olvidó, ahí se quedó. Entonces, la otra parte rápido aprovecha y dice, señor juez, pido el abandono. No. El tema de menores no. ¿Por qué? Porque los derechos de ellos están sujetos de un encargo. Entonces, esa es la razón por la que el legislador observa, no cabe un tema de abandono. En el tema de los incapaces, pues obviamente, Doctor, ustedes una pregunta, ya conocen. ¿Ah, no? por favor. No me quedó muy claro esto de los niños, niñas y adolescentes en el abandono. Por favor, ¿qué me podría explicar? Les decía que el abandono en tema de niñas, niños y adolescentes no opera y está prohibido y es improcedente declarar el abandono de estos procesos porque los menores tienen encargados sus derechos. No son ellos los que actúan. ¿Usted cree que demanda a un niño de 4 años? ¿O quién demanda? El papá, la mamá, ellos demandan, ¿no es cierto? Entonces, no puede ser lógico que por el olvido de ellos, por la falta de impulso de ellos, se declare el abandono del proceso. Por eso la ley prohíbe que estos procesos sean abandonados. Tenemos el tema de los incapaces, y en asunto de incapaces, ustedes ya conocen en el Código Civil quiénes son los incapaces. Y tenemos los incapaces absolutos y los incapaces relativos. La norma no hace diferencia. Tan solo con que sea un proceso en donde forme parte un incapaz absoluto o un incapaz relativo, con que sea incapaz es suficiente. Esos procesos no se declaran el abandono. Asimismo, es importante observar que ahora, porque esto es parte de la ley reformatoria, los adultos mayores, cuando son causas de un adulto mayor, no procede tampoco el abandono. Entonces, el hecho de que sea un adulto mayor es suficiente. Ahora,
No importa qué clase de proceso sea, pues, basta que esté ahí involucrado un adulto mayor, ya no procede el abandono. De tal suerte que esta es parte de la ley reformatoria, yo diría, conquista de estas personas o de estos seres humanos que en todo ámbito en nuestra legislación están siendo o han sido protegidos. ¿Sí? Y finalmente con el tema de los discapacitados. Si hay un discapacitado, evidentemente es una persona que se beneficia del hecho de que su proceso no pueda ser declarado en abandono. Aquí hay algunas inquietudes, ¿no? El discapacitado primero debe ser considerado en esa calidad. ¿Con qué prueba usted que es discapacitado? Con el carnet del CONADI. Exacto. Con el carnet del CONADIS. Aunque nosotros en la asamblea tenemos un montón de discapacitados, ¿no? También jueces, doctor. También jueces, un montón de discapacitados. Y vemos que han ido a sacar carnés de discapacidad. Y obviamente, yo diría que por estos temas, el carnet de discapacitado sirve mucho, pero eso no significa que una persona que esté en silla de ruedas no pueda acogerse al tema de la prohibición del abandono de una causa que él haya planteado. Doctor, Entonces, diga. yo también tenía conocimiento que también servía, por ejemplo, certificados que saben dar los hospitales del IES, hospitales públicos de médicos que también declaren esta incapacidad, sobre Ajá, todo si es adquirida o es congénita. sí, así mismo. Entonces, obviamente hay varias formas para demostrar la discapacidad. Pero Doctor, ahí valdría hacer una aclaración. Una cosa es la incapacidad y otra cosa es la discapacidad. La incapacidad es un tema de orden legal, ¿no? Y el tema de la discapacidad es un tema de orden de imposibilidad física. Entonces, por Dios, tengan mucho en cuenta esto, porque a veces nos confundimos entre lo que es la incapacidad y lo que es la discapacidad. No se vayan a olvidar. Ahí le escucho a alguien que quería alzarme la mano. eso mismo, doctor, quería yo decirle en qué grado de discapacidad física podía esto. No establece eso la ley. Ok, Aquí doctor. el punto es que basta que sea discapacitado, suficiente. No dice si será del oído solamente, si será de los dos oídos, si será de un ojo, si será porque uno tiene un clavo en el hombro, si será porque tiene un clavo en la pierna. No dice eso. No dice el 5%, el 10%, el 30%. No nos determina la norma. Por lo tanto, todo discapacitado considerado de esa manera puede tranquilamente acogerse a este beneficio, ¿sí? Entonces, en el numeral primero del 247, miren cómo hay algunas aristas importantes que tomar en consideración, por lo cual no cabe el abandono de un proceso. En las causas en las que estén involucrados los derechos laborales de los trabajadores. Todo lo que significa asunto laboral o lo que estén involucrados los derechos laborales de los trabajadores, evidentemente no cabe el abandono. Y aquí hay que hacer una explicación porque hay que tener muy en cuenta algunas cosas. En los derechos laborales no podemos hablar de que todos los procesos laborales
no tengan abandono. No, eso no nos dice la norma. ¿Por qué razón? Porque hay procesos que están dentro del ámbito laboral, pero que demanda no el trabajador, sino demanda el empleador. Entonces, la norma lo que nos dice es que en las causas en las que estén involucrados los derechos laborales de los trabajadores, no en donde haya procesos que estén involucrados los derechos de los empleadores. Ojo, harán el favor de tomar muy en cuenta este particular, porque una cosa es que yo demande laboralmente como trabajador a mi empleador y ahí están involucrados mis derechos laborales y en esos procesos no cabe el abandono. Pero otra cosa muy distinta es cuando demanda el empleador al trabajador. Ahí no están en juego los derechos laborales. Ahí están en juego los derechos de los empleadores. Entonces la norma no nos dice que no cabe el abandono en todos los procesos laborales. No, eso no nos dice. Por esa razón es muy importante que la expliquemos la norma para que usted vea, cuando se trata de temas laborales, tiene que ser cuando están en juego los derechos de los trabajadores. Ahí sí. Bien. En los procesos de carácter voluntario tampoco caben el abandono. Y obviamente bajo estas circunstancias ustedes van a poder asimilarlo de que en el COGEP nosotros tenemos la clasificación de los procesos que ya mismo lo ingresamos y que obviamente en los procesos tenemos los procesos ordinarios, los procesos sumarios, los procesos voluntarios, los ejecutivos, los monitorios, los especiales. En los procesos voluntarios que están a partir de la norma del artículo 334 del COGEP, en esos procesos no cabe el abandono. ¿Por qué? Porque ahí no se discute, no es un ámbito controversial, no es un ámbito contencioso, no se demanda a nadie, simplemente se pide al juzgador que emita una resolución sin ninguna pelea. Y por eso es que en los procesos voluntarios no existe demanda, existe una solicitud. Entonces, si no es un proceso, si no hay controversia, si pertenece a la jurisdicción voluntaria, es obvio que aquí no opere el abandono. ¿Por qué razón? Porque el abandono es una institución que sanciona a quien descuida haber iniciado un proceso en contra de a quien le llama para pelear y después retirarse. Entonces, esa es la razón jurídica del abandono, ¿no? Hay una persona que está al otro lado, a quien le he demandado, le he llamado, le he citado, le hago que venga al proceso, que contrate un abogado, y yo, bien, gracias, mejor no impulso más el proceso y lo dejo ahí. Entonces, la institución del abandono es una sanción al descuido del impulso procesal. Por esa razón, en temas voluntarios no cabe el abandono. En las acciones subjetivas contenciosas administrativas es también importante determinar que parte de lo que regula el Código Orgánico General de Procesos, parte de ello es también el área contencioso-administrativa. Por eso es que nosotros decimos el tema contencioso administrativo, en su procedimiento usted lo va a encontrar este tipo de procesos de contencioso administrativo en
a partir de la norma del artículo 326 del COGEB. Entonces, nosotros conocemos el tema civil, tenemos el tema laboral, tenemos niñez y adolescencia, tenemos el tema contencioso tributario, contencioso administrativo, y etcétera, 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 dentro de lo mercantil, dentro de lo societario, etcétera. Entonces, nos está dando un ejemplo que respecto de aquellas acciones subjetivas contenciosas administrativas, si usted revisa el tema del artículo 326, en donde se reclama que ampara un derecho subjetivo del accionante presuntamente negado, desconocido o no conocido total o parcialmente por hechos o actos administrativos que produzcan efectos jurídicos directos, procede también esta acción contra actos normativos que lesionen. Entonces, obvio, aquí primero estamos amparando a personas que quieren o que están demandando en contra del Estado en acción subjetiva administrativa. Y para ellos en este tipo de acciones tampoco cae el abandono. ¿Por qué? Porque es una forma de protegerles a estas personas. Porque si no, pues el Estado, así como tiene sus beneficios de protección, también tiene sus beneficios de censura. De tal manera que esa es la razón por la que no cabe el abandono en estas causas. Miren, ¿en qué casos, según el 247, no cabe el abandono del proceso? ¿Sí? Y claro, el abandono, ya la institución del abandono, conforme nos regula el 248, el procedimiento, es bastante sencillo, porque ahí no tenemos mayor problema. Es sencillito el tema del procedimiento. Primero, el procedimiento es el siguiente. Cuando, usted ya sabe desde cuándo debe contar, ¿no es cierto? Usted cuenta los 6 meses desde el siguiente día de la última notificación de una providencia, o desde el siguiente día, desde el último acto procesal que ha tenido. ¿No es cierto? Si hizo una diligencia, etc. Desde el siguiente día cuenta los 6 meses. Muy bien. Si usted cuenta los 6 meses y observa que ya transcurrió ese tiempo, el secretario debe sentar una razón, es decir, él siente una razón, porque el juez le dice, voy a dictar el abandono, páseme ese proceso de oficio, voy a dictar. Entonces sienta la razón el secretario. O porque le presenta un escrito a la contraparte y dice, oiga, señor juez, este proceso el actor ha dejado en abandono, ahí dicte ya el abandono del proceso. Por cualquiera de esas dos cosas, se dispone que el secretario de la unidad judicial siente la razón, pero ¿la razón de qué? Del tiempo transcurrido. Es decir, el secretario hace las cuentas y dice, muy bien, voy a contar desde el siguiente día de la notificación de la última providencia o desde el siguiente día de la última actuación judicial, cuento 6 meses y siento razón. Siento por tal que desde el siguiente día de la última notificación han transcurrido tanto tiempo, 6 meses, 5 días, o ha transcurrido 8 meses o un año, ¿sí? O puede decir 8 meses, 28 días, 25 días, 14 días, etc. Él cuenta esos tiempos y él pone en esa razón y firma. Es en base de esa razón que el juzgador declara el abandono. ¿Por qué? Porque en cambio, obviamente, el juzgador, cuando dicta su auto, debe declarar, dice de oficio o a solicitud de parte, que ha operado el abandono. Entonces, ¿qué hace el juzgador? El juzgador mira la razón y dice, en mérito de la razón sentada por la secretaria o el secretario de la unidad judicial, se observa que ha transcurrido de sobra el tiempo de los 6 meses
que determine el artículo 245 y en consecuencia declaro el abandono de la instancia o el abandono del proceso. Y se declara el abandono, ¿no es cierto? Y obviamente como consecuencia de que ya no vale el proceso, el juzgador siempre revisa qué cosas dictó el juez en el primer momento en que conoció el proceso. Es decir, cuando calificó la demanda o más adelante, el juzgador puede ordenar, recuerdan ustedes las providencias preventivas, ¿no es cierto? El secuestro, la retención, la prohibición de enajenar, el embargo preventivo, el arraigo, etc. Cualquiera de ellas podía haber ordenado el juzgador. El juez, cuando declare el abandono, tiene que percatarse que todas esas providencias queden anuladas, queden revocadas, queden sin ningún efecto. ¿Sí? Entonces, miren el juez cómo o en qué circunstancias declara el abandono, y usted ya sabe, ¿no? Verificar el tiempo, quien verifica el tiempo es el secretario sienta la razón, pasa al juez, el juez da petición de parte o de oficio, verifica si ha operado el abandono, declara de esa manera, levanta las providencias preventivas y listo, ¿no es cierto? De la misma forma que nosotros observamos, recuerdan ustedes en el inciso segundo del 245, el segundo inciso del 248 nos termina de radicalizar el criterio que ya aprendimos anteriormente, porque es lo mismo. Y nos dice, el abandono no podrá ser declarado por la o el juzgador, ni de oficio ni a solicitud de parte, luego de que se haya realizado algún acto o presentado alguna petición por cualquiera de los sujetos procesales. La o el juzgador estará proscrito de declarar el abandono con efecto retroactivo. Es decir, con esta norma se confirma el hecho de que si hay algo pendiente, sea antes de que haya transcurrido el tiempo, o sea, después de los 6 meses, tan solo que en el proceso esté esta evidencia de que se haya realizado algún acto procesal o se haya presentado un escrito, ya no procede el abandono. ¿Por qué? El juzgador no puede decir retroactivamente, hasta este momento ha pasado como que un año ya. Y la ley dice solo 6 meses. Entonces, él presenta a los 8 meses del escrito. Por lo tanto, de los 8 meses que se ha contado para atrás, ya ha pasado 6 meses. Entonces ya declaremos el abandono. No. Retroactivamente no puede hacer eso el juzgador. Por lo tanto, y por esa razón les decía a ustedes, una de las formas que usted puede asesorar a su cliente, o usted como abogado cuando se descuida de los procesos, es que observe si hay o no hay un escrito, pese que haya transcurrido el tiempo. Entonces, usted rápido lo que hace es hacer un escrito y presentar. El juzgador, cuando él quiera pedir el proceso y verifique que ha pasado ya más de los 6 meses sin haberse impulsado el proceso, automáticamente el juzgador está amarrado de manos ya está atado de manos, ya no puede declarar el abandono. Ya la misma norma del 245, inciso segundo, y la misma norma del 248, inciso segundo, ya le imposibilita al juzgador declarar el abandono del proceso. Entonces, esta es una técnica que sirve para destruir el abandono. Eso no lo había cuando estaba vigente el COGEP antes de la ley reformatoria. Esto entra con la ley reformatoria del COGEP. Por lo tanto, los que tienen esos códigos antes de la ley reformatoria no les sirve esa norma. ¿No? Entonces, tengan muy en cuenta ese particular. Uno de los elementos, ustedes ya saben, cuando se declara el abandono, ¿qué pasa? ¿No? Como es un auto interlocutorio el que se declara el abandono, uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Se puede impugnar? ¿No se puede impugnar? ¿Qué sucede? Sí, respecto, ¿puedo apelar? ¿No puedo apelar? ¿Qué hago? Sí, usted puede impugnar. Impugnar, ya vamos a aprender el tema, ya lo aprendimos con ustedes,
La fase de impugnación se refiere a los recursos, ¿no es cierto? Entonces, impugnar significa proponer un recurso. ¿Usted puede apelar, usted puede impugnar un auto de abandono? Sí, pero solamente o de manera exclusiva cuando usted pueda verificar que hay un error en el conteo del tiempo. Es decir, cuando el secretario en la razón se ha equivocado del tiempo. ¿No es cierto? A veces puede suceder algo. Dice que ha puesto el secretario que han transcurrido 6 meses, 2 días. Y resulta que todavía no ha transcurrido los 6 meses. No sé de dónde me sacó ese cómputo. Y yo verifico con el calendario y cuento los días y recuento y digo, no, si recién han pasado 58 días ya me declara el abandono. No, yo puedo apelar, pero por el error en el conteo o en el cómputo del tiempo. Por lo único que se permite una apelación. Entonces, un abandono uno no puede apelar si no es solo por eso. Solo porque el secretario hizo mal las cuentas es por lo único que puedo apelar. Ahora nosotros decimos, bueno, pues ya vamos a ver los efectos del abandono. ¿Qué causa un abandono? ¿Qué sucede con un abandono? Y esto es muy importante porque esta institución causa algunos efectos que ahora ellos son un poco más livianos antes de la ley reformatoria, porque anteriormente el abandono, se declaraba el abandono y hasta luego, ya no se podía volver a presentar la causa. Ahora tenemos otros efectos distintos, ¿no? Evidente. Primero, ya dijimos anteriormente, cuando se declara el abandono, ¿qué más hace el juez cuando declara el abandono? Cancela las providencias preventivas. Entonces, este es un efecto del abandono. Si me declara el abandono, tiene que cancelar todo lo que ordenó el juez. No tiene que quedar nada vivo en ese proceso. Entonces, eso es importante. Si se declara el abandono por primera vez, en primera instancia, el demandante, es decir, el afectado, puede volver a plantear una nueva demanda sobre las mismas pretensiones, pero después de 6 meses, contados a partir del auto en que se declaró el abandono. Este es otro efecto. Anteriormente a la ley reformatoria preguntábamos y decíamos, ¿se puede volver a plantear una acción después del abandono? No, ya no. Ahí se acababa. Ahora cambia. Ahora es otra modalidad. Se puede volver a plantear el abandono luego de que ha sido declarado con la ley reformatoria según el inciso 2 del 249, sí, pero después de transcurridos 6 meses contados, ¿desde cuándo? ¿Sí? Contados a partir del auto en que se declaró el abandono. A partir de ahí, contamos los 6 meses y puedo volver a plantear otra demanda. Antes no era posible ya eso, ahora ya. Entonces, la ley reformatoria nos ha ayudado, aunque alguien se olvidó de plantearlo, pero obviamente esto se permite solamente hasta una segunda ocasión. Es decir, si me dejé abandonar la primera causa, espero 6 meses y puedo volver a plantear. Pero ya otra cosa ya no se puede, porque miren lo que dice la norma. Si se declara el abandono por segunda ocasión sobre la misma pretensión, se extingue el derecho. Entonces, ¿qué tal que por segunda ocasión presento el proceso y por segunda ocasión también dejo caerme en el abandono? Cuando por segunda ocasión se declara el abandono, se acabó. Ahí entramos a un tema muy importante. El abandono como institución del derecho procesal es posible
que como efecto, cuando dice se extinguirá el derecho, significa que es una cosa juzgada. Miren, esto es muy particular en el derecho, porque la cosa juzgada es solamente ¿cuándo? Cuando se dicta sentencia. Ahí nosotros hablamos de una cosa juzgada, porque se extingue el derecho ya. Aquí el abandono le está dando ese carácter. Ustedes podemos observar lo que habíamos hablado anteriormente respecto de la autoridad de cosa juzgada cuando hablábamos del artículo 99 del COGEP. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado de la cosa juzgada con el 99? No, en esta partecita es muy importante que lo tomen en consideración. ¿Por qué? Porque cuando se declara por segunda vez el abandono, constituye una extinción del derecho que se está reclamando. ¿Qué significa esto? Que esta persona perdió el derecho. Les voy a poner un ejemplo. Una persona demanda el pago de una obligación porque yo tengo un pagaré. Presento la demanda, le demando, le cito con la demanda, pero ya no hice nada más. Pasó 6 meses, se hace el conteo por el secretario, se tramite el proceso y el juez declara el abandono. Primera vez. ¿Cómo es la primera vez? ¿El que demandó el pagaré puede volver a presentar? Sí. Plantea por segunda vez la demanda, le citan al demandado y resulta que otra vez se deja caer en el abandono. Declaran el abandono. Esa resolución del abandono lo extingue el derecho. Es decir, yo ya no podré cobrar en ninguna o ante ninguna autoridad el valor de mi pagaré. Ya se acabó. A eso lo llamamos cosa juzgada. Entonces, la figura del abandono, por esta segunda ocasión de haber incurrido en abandono una causa, usted se encuentra a un tema que ya no tiene remedio. Es un tema juzgado, es un tema que acabó su derecho. Por eso le dice, se extinguirá el derecho y no podrá volver a plantear o a proponer una nueva demanda. ¿No es cierto? Esto en cuanto al proceso. Ahora vamos a ver en cuanto a las instancias en sí. Esto se refiere mucho a la casación, a la apelación, ¿no? Si en segunda instancia, ustedes saben que la segunda instancia se hace en cortes provinciales, o en el recurso extraordinario de casación, ¿no? Se ha desistido de la apelación, se ha desistido del recurso. Ustedes ya saben cuál es el efecto, ¿no es cierto? La sentencia se vuelve firme. Entonces, los efectos de un abandono con un proceso es una cosa, o en primera instancia es una cosa. Los efectos con una instancia respecto de un recurso en apelación y casación, el efecto es otra cosa. Porque cuando yo desisto de la apelación, lo hago firme a la sentencia de primera instancia. Algunos de sus compañeros ya dio lección en ese sentido, cuando hablábamos de otra forma extraordinaria de terminar un proceso. Aquí el abandono también tiene esa forma. Cuando se declara, obviamente, el abandono en segunda instancia respecto de los recursos, se vuelve firme los fallos del inferior, ¿no? Y se devuelven las actuaciones al tribunal o al juez de donde vinieron el proceso, y de acuerdo con eso se termina la figura del abandono. Miren, el abandono qué importante contenido tiene. Entonces, en las formas extraordinarias de terminación de un proceso,
Una cosa es la conciliación, otra cosa es la transacción, otra forma es el retiro de la demanda, otra es el desistimiento, otra es el allanamiento y otra es el abandono. De tal manera que usted, como abogado, debe saber en qué escenario del proceso puede utilizar estas figuras para terminar el proceso sin llegar a una sentencia. Porque ya les decíamos que se llaman formas extraordinarias porque la ordinaria es la sentencia. Entonces, con una extraordinaria puedo terminar un proceso. Sí. Para culminar esta clase, no vamos a dejar de hablar de la fase de impugnación, que lo tenemos a partir de la norma del artículo 250. Les escucho quienes tienen preguntas que están alzados la mano. Doctor, perdón que le interrumpa. ¿Podría repetir otra vez nuevamente el último inciso? De los efectos del abandono, el último inciso del 249. ¿Me puede repetir, por favor? Claro, les decíamos que el tema del abandono tiene algunos efectos. El primer efecto es de que cuando se declara el abandono, el juez debe cancelar las providencias preventivas, ¿no es cierto? El segundo efecto es que cuando se declara el abandono por primera vez, la parte interesada, es decir, el actor, puede volver a plantear por segunda vez la demanda, pero transcurridos 6 meses desde que se dictó el abandono. Después de estos 6 meses, obviamente, al plantear la acción, si él se deja caer otra vez un segundo abandono, se extingue la obligación, se termina su derecho y no podrá volver a demandar. ¿Cierto? Entonces decíamos que es muy importante establecer como otro efecto que aquellos efectos que se hablan de las instancias. Cuando está el proceso en apelación, en recurso extraordinario de casación, y se incurre en abandono de la instancia, el efecto ¿cuál es? Que se vuelve firme la sentencia que subió en grado, es decir, la sentencia dictada por el juez inferior. Si es la sentencia que dictó el juez de corte provincial, hablamos de la casación, queda firme la sentencia de corte provincial. Si fue un juez de primer nivel, hablamos de la apelación, queda firme la sentencia de primer nivel porque se abandonó la instancia de la apelación. Esos son los efectos del abandono. En cuanto se refiere a la impugnación que habíamos dicho, les debo iniciar diciéndoles algo. La impugnación es un nombre genérico que se utiliza en el derecho procesal para hacer actos de rechazar la resolución de un juez. Cuando usted no está de acuerdo con una resolución de un juez, usted rechaza. Pero ¿mediante qué vía rechaza? Mediante la impugnación. Usted impugna. Dice, yo no estoy de acuerdo, yo impugno lo que hace el juez. Este es un nombre genérico. En esta institución de la impugnación, el derecho procesal nos da herramientas para impugnar. Y las herramientas se llaman recursos. Entonces, ese nombre genérico, cuando yo estoy descontento, cuando me dicta una resolución un juez, es que yo debo impugnar, porque hago uso de esta institución. Lo que pasa es que para impugnar yo debo utilizar las herramientas que el derecho procesal me da. ¿Cuáles? Los recursos. Y por eso entro a recursos.
y hacemos un cuadro muy pequeñito que dice, en los recursos, ¿sí? Obviamente se deben conferir los recursos que únicamente señala la ley. No puedo inventarme otros recursos. Y por eso es importante que usted sepa en qué momento nomás la ley determina o nos da recursos para impugnar lo que resuelve el juzgador. Esta es una tarea muy importante que usted debe hacer, ¿no? Y la ley nos determina cuántas clases de recursos conocemos. Y conocemos los recursos horizontales y los recursos verticales. Horizontales ante el mismo juez. Es decir, si resuelve algo el juez, a él mismo le voy a decir, oiga, arregle lo que usted acaba de hacer porque está hecho mal, pues. ¿No es cierto? Por eso se llama horizontal. Vertical, porque voy a subir a otro juez. Porque le digo al juez de primer nivel, vea, señor juez, yo impugno lo que usted acaba de hacer y por eso apelo. Mejor voy llevando mi proceso a un superior para ver que él me dé la razón a mí. Por eso se llama vertical, porque voy a un juez arriba. Horizontal ante el mismo. Entonces, en la ley a partir del 251 del COGEB nos dice cuáles son los recursos horizontales y cuáles son los verticales. Y los horizontales, obviamente, nos dicen que es la aclaración, la ampliación, la reforma, la revocatoria. Señor juez, usted me ha dictado una sentencia. Amplíeme la sentencia porque se ha olvidado de resolver algo importante. Usted me está mandando a pagar solamente el capital, pero se ha olvidado de poner los intereses. Vea, en mi demanda yo le pedí los intereses. Entonces, ¿qué utilizo? Ampliación, ampliar la sentencia, ¿no? Es decir, yo utilizo la palabra ampliación para algo que falta por resolver. Aclaración, cuando la sentencia es oscura. Oiga, señor juez, su sentencia es oscura, yo no logro entender. Usted parece que ha copiado de otra sentencia alguna cosa que yo logro leer, pero no entiendo muy bien. Y al final todo apunta y yo estoy perdiendo con lo que usted resuelve. Pero por favor, acláreme. Entonces, ¿qué se aclara? Lo que está oscuro. Eso se aclara. Entonces, es un recurso horizontal. Usted mismo haga eso, porque usted es el que hace una sentencia oscura, ¿no es cierto? Reforma. En la reforma, nosotros debemos establecer que el juzgador debe, por la reforma, ¿sí?, hacer algo importante, que deje, en cuyo caso se debe enmendar la providencia en la parte que corresponde. Es decir, señor juez, usted ha dictado una... No se vayan a olvidar, la reforma es para providencias, no es para sentencias. La aclaración y la ampliación para sentencias o para autos interlocutorios que resuelvan algo importante. Para providencias, la reforma. Oiga, señor juez, hay un error en su providencia, tenga la bondad de reformar en una parte, aunque el resto quede válido. La otra, revocatoria. Señor juez, usted que se pronunció sobre esto, deje sin efecto esta providencia y dicte otra en su lugar. Eso es revocar. Mire, eso lo puede hacer el mismo juez que lo dictó. Por eso tenemos aclaración, ampliación, reforma, revocatoria. La aclaración y la ampliación para sentencias y autos con fuerza de sentencia, o hablamos con autos interlocutorios, ¿no? La revocatoria y la reforma respecto de providencias.
cuando el juzgador señala una audiencia, cuando el juzgador nombra un perito, alguna cosa de esas, podemos pedir revocatorio o reforma, dependiendo de la equivocación del juzgador, ¿no? Y luego nosotros tenemos el tema de los recursos horizontales. Hemos visto el tema vertical. ¿Qué cosas nomás puedo pedir ante el mismo juez, ante el que dictó la resolución? Ahora entramos a lo vertical. ¿Qué puedo hacer? Apelar. Entonces, por eso los recursos verticales son la apelación, el recurso de hecho y el recurso de casación. Yo no comparto mucho la forma como está diseñado en el código y por eso voy a cambiarlo. En el 256 habla de la apelación, en el 266 habla la casación y en el 278 se habla del de hecho. ¿Por qué lo voy a cambiar? Por la siguiente explicación. El recurso de hecho es un recurso que se acomoda tanto para el recurso de apelación cuanto para el de casación. Es decir, dicho de otra forma, sin que hubiera motivo alguno, el juez me niega la apelación y yo le presento el de hecho. Y el juez tiene que subirme el proceso arriba. Es decir, utilizo el de hecho siempre para buscar validar el recurso, o el de apelación o el de casación. Presento un recurso de casación, el juez me niega la casación. ¿Qué hago? Planteo el recurso de hecho, pero cuando sube el proceso, no se tramita un recurso de hecho. El juzgador lo que hace es verificar si en verdad su apelación estaba bien planteada. Se tramita la apelación, no el de hecho. Si usted plantea un recurso de hecho a la casación, y si el tribunal arriba en la casación verifica que su recurso de casación estaba bien planteado, le acepta el de hecho, pero ¿para qué? Para tramitar la casación. Lo mismo es con la apelación. Me acepta el de hecho, pero para tramitar la apelación. Nunca se tramita uno de hecho. Sirve solamente como un enlace de validación para que suba al superior, porque el juez inferior me niega mi recurso. Entonces, el de hecho, ¿es un recurso normalmente que se tramita o no? No, pues. Es un enlace nada más que sirve para que se efectivicen los recursos tanto de apelación cuanto de casación. Y por esa razón es que yo me permito hacer la siguiente clasificación de los recursos verticales. Los recursos verticales se clasifican en recurso de apelación y recurso de hecho, y recurso de casación y recurso de hecho. Porque el de hecho les asiste tanto al uno cuanto al otro. De tal manera que cuando vemos nosotros el diagrama que tiene el código nos hace medio raro y decimos, bueno, ¿cómo es el tema del de hecho? No, el de hecho simplemente asiste a uno de los dos recursos. No se olviden, no tenemos con el COGEB el recurso de revisión. No lo tenemos. Lo tenemos otro recurso que se llama el recurso de nulidad, pero que lo proponemos tanto con el recurso de apelación cuanto con el recurso de casación. Entonces, si alguien le pregunta, ¿tenemos recurso de revisión en materia del COGEB? No lo tenemos. No existe revisión. Les digo eso porque hay algunos que hablan de revisión y digo, terrible. Entonces, los recursos son horizontales, aclaración, ampliación, reforma, revocatoria. Verticales, apelación de hecho, casación de hecho. Esa es la clasificación de los recursos. Espero que se estudien muy bien y les voy a mandar un trabajo para la próxima semana. Todos
deben traer un trabajito hecho que les va a servir para ustedes, verificando en el COGEP en qué parte nomás tienen recursos. Y tienen que buscar. Así que como hay una norma que nos dice que se deben conceder únicamente los recursos previstos en la ley, entonces vamos a buscar en la ley cuáles son los recursos que la ley nos da en horizontales y en verticales. Todos deben traer un cuadro en donde nomás tenemos en el código recursos horizontales, en donde nomás tenemos recursos verticales, en donde nomás tenemos la aclaración, la ampliación, la reforma, la revocatoria, y en donde nomás tenemos la apelación, el de hecho, la casación o el de hecho. Todo eso tienen que diseñarme ustedes. Así que les espero en la próxima clase con eso. En la próxima semana. El próximo martes, que tenemos clases con ustedes, nos reunimos y vemos quiénes cumplieron esa actividad. Y después de hacer un taller, nosotros dejamos muy claro para sacar un solo documento, y ese documento lo tengan cada uno de ustedes, pero es un documento trabajado, es un documento que ya les sirve para determinar sobre qué cosas nomás usted utiliza los recursos o la fase de impugnación. Que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima clase. Gracias, gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.